de enfermedad. Así que vamos a hablar de algo que debemos tener presentes como papás, incluso como médicos muy anuentes en el día a día. Para hablar de los cuadros respiratorios, como dice el título de la charla, nos podemos preguntar qué es una infección respiratoria aguda. Y es el cuadro de enfermedades que se producen en todo el sistema respiratorio, desde la vía aérea superior hasta la vía inferior, y puede empezar de forma repentina. Es importante que generalmente duran menos de 2 semanas, 14 a 15 días. Pueden ser causadas por virus y bacterias. Gracias a la pandemia, a nivel mundial hemos aprendido más cómo se transmiten los cuadros respiratorios, que son por las gotitas de saliva que producimos al hablar, cantar, gritar, y el contacto con nuestras mucosas, desde oculares, nasales y la boca. La mayoría de estas infecciones, para tenerlo claro, son resfriados comunes, son autolimitados, o sea, van a desaparecer solitos, no van a traer complicaciones. Generalmente, cuando los niños son menores de 5 años, la principal causa van a ser virus, un virus, otro virus, en el 95% de los casos. Y un pequeño porcentaje puede padecer complicaciones como otitis, inflamación de los oídos, sinusitis, inflamación de las cavidades en la cara, que se llaman senos paranasales, y la neumonía, que es la infección de la vía aérea inferior a nivel pulmonar. Como les menciono, los cuadros respiratorios pueden estar ubicados en las vías aéreas superiores, que son la gran mayoría, las vías aéreas inferiores, e incluso tenemos niños que van a presentar cuadros de las vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores a la vez, o sobreinfecciones de vía aérea superior, viral, e infección de vía aérea inferior, bacteriana. Cuando decimos vía aérea superior, miren acá el dibujito, se va a extender desde las fosas nasales hasta el área de la subglotis. Generalmente es un periodo menos de 15 días. ¿Cuáles son los ejemplos de estas infecciones? La clásica otitis media, la faringoamigdalitis, el resfriado común, la influenza, gripe y la laringotraqueitis, o conocido muchas veces como laringitis. Cuando se trata de vías aéreas inferiores, tenemos el tercio distal de la tráquea, los bronquios y los pulmoncitos en sí. Este proceso infecta el parénquima pulmonar, puede dar la neumonía, la bronquiolitis, que es la inflamación de las vías aéreas pequeñas, bronquiolar, esto generalmente en niños menores de 2 años, y la traqueobronquitis, que tiene una característica muy singular que les voy a presentar más adelante. Cada año, los niños cuidados en casa, sin hermanitos, que no existen a colegios ni guardería, puede presentar un promedio de 6 a 8 infecciones respiratorias de origen viral. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ese niño que está en casa, que no va a la guardería, que no tiene hermanitos en edad preescolar que acuden al colegio, puede tener 6 a 8 infecciones y no estamos dentro de un proceso anormal, patológico, que tenemos que alarmarnos. Ahora, si este niño acude a guarderías, estas cifras se pueden duplicar. El objetivo de los cuadros respiratorios en sí, cuando vayan a donde el médico, no es evitar que los tengan, porque no existe una medicación para evitarlos. Tampoco es quitarlo en los 2 o 3 días. El objetivo de este tratamiento es aliviar los síntomas y detectar a tiempo posibles complicaciones para poder intervenir como médicos y padres. Entonces existen estos fenómenos naturales, los cambios constantes de lluvia, los cambios constantes del tiempo, el regreso presencial a clases en niños que han estado aislados en sus casas por más de un año. Esto va a contribuir a que los niños y niñas, sobre todo menores de 5 años, sean muy vulnerables a tener cuadros respiratorios repetitivos. Entonces, a manera general, ¿cuáles son los síntomas de las infecciones respiratorias ampliamente conocidas? La congestión nasal, su nariz obstruida, que es muy diferente al signo de dificultad respiratoria en sí, términos que se confunden mucho y pueden alarmar a los médicos. La secreción nasal por su fosa nasal, sin importar la coloración, pueden ser síntomas de infecciones respiratorias virales. La irritación de la garganta o su dolor y la tos, que puede durar en algunas ocasiones hasta 14 días.
cuyas características de la tos precisa, que es un tema muy amplio, se puede determinar si requiere evaluación antes o se puede esperar. También puede estar asociado a inapetencia, el niño está decaído, no quiere comer, malestar en general, y en los más chiquititos, como no saben manifestar lo que le duele, están muy irritables y molestos. En cuanto a la fiebre, un signo que nos preocupa mucho. Este es un signo común, pero con muy baja sensibilidad o especificidad para decirnos a los médicos o a los padres, estamos ante una infección severa, grave, tiene que preocuparse. El valor clínico no está bien establecido porque este es el sistema de defensa del cuerpecito del niño reaccionando ante ese germen que llega a tu cuerpo. Este incluso puede estar ausente en neumonías producidas por virus o bacterias atípicas y puede estar muy altas, en grados muy altos en bacterias o incluso infecciones mixtas de virus y bacterias. Importante es que nuestros niños tienen sus vías aéreas de menor tamaño, menor calibre. Entonces, al tener estas vías aéreas más pequeñas, cuando tenemos un cuadro infeccioso viral, estas vías aéreas por dentro se inflaman por una serie de moléculas mediadores que inflaman todas las paredes de estas vías respiratorias. Producen moco. Entonces la suma de esa inflamación más la producción de mucosidad, como se ve aquí, hace que este diámetro ya no sea como generalmente era. Aunado a que es una vía aérea pequeña, puede producir dificultad respiratoria en el niño más rápido. Entonces es importante reconocer las señales dentro de estos síntomas esperados que requieren una evaluación oportuna o que ustedes acudan inmediatamente al cuarto de urgencia o a ser evaluados por su médico tratante. Por ejemplo, una vez esté obstruida estas vías aéreas que son más chiquititas por el moco y la inflamación, los niños pueden respirar más rápido y producen diferentes sonidos en la vía aérea de acuerdo a donde esté la infección ubicada, viera superior, viera inferior y así nos vamos. Por ejemplo, generalmente en la expiración, la salida del aire, podemos escuchar unos pitidos que se llaman en el término médico sibilantes. Los papás pueden escuchar un sonido tipo pito o algunos papás lo describen como un gatito. Tenemos un sonido similar, sin embargo es un sonido más agudo, más delgado, que se produce cuando el niño inspira, que es el estridor, muy común en la gran cantidad de cuadros de Krupp que presentan los niños. Cuando este estrechamiento de esta vía aérea es muy seria, entonces los niños van a empezar a respirar muy rápido y van a mover su cabecita, su abdomen. Eso se llama un jadeo al respirar. Y en estos momentos es donde el niño se puede aparecer con coloraciones azuladas que se llaman cianosis en las mucosas orales o en las extremidades. Como padre, ¿qué debo tener presente? Debo preguntarme, ante un cuadro respiratorio, ¿mi bebé está respirando normal o está respirando rápido? Cuando respira rápido, verifico si no se hunden sus costillitas, si se hace un hueco aquí arriba en el cuellito o si se le abren las fosas nasales en cada respiración, esto principalmente en los niños más pequeños. Me puedo hacer la pregunta, ¿qué más puedo tener presente? Si se pone morado o azul en los labios o piel, como le describía, se llama cianosis, y que no presente estos ruidos extraños que les mencionaba, que depende de dónde está la infección, si en la vía aérea superior o en la vía aérea inferior. Y algo que pasa muy desapercibido constantemente son esos niños que durante la respiración o el cuadro infeccioso viral o bacterianos producen ronquidos. Estos ronquidos son tan intensos o tan importantes que causan pausas en la respiración del niño durante el sueño. Aquí tengo algunas imágenes para ilustrar más la parte teórica. Este es un niño que hunde sus costillitas, hunde aquí a nivel del esternón. Esto se llama tirajes. Está presente cuando el niño aumenta la frecuencia respiratoria y empieza a utilizar músculos accesorios de la respiración que generalmente no usamos en la respiración pasiva.
tiene mayor resistencia en sus vías aéreas porque tiene inflamación, moco, tiene que ayudarse a que el aire entre o sale. Entonces eso es una manifestación de que está teniendo mucho trabajo respiratorio el niño. Hunde sus costillitas aquí en la lateral y aquí al frente, o hunde aquí arriba a nivel del cuello. Puede presentar quejidos, que es un sonido, sobre todo en los chiquititos, donde se queja como si algo le doliera de forma continua y está en paralelo o concuerda con el ciclo de la respiración cada quejido. Igualmente en los más chiquitos, y también se puede ver en los grandes, un movimiento sutil a nivel de las carinas. Va a haber un aleteo nasal, aquí están cerraditas, y va a tener una apertura continua, cíclica con la respiración. Esto es un dato de dificultad respiratoria importante que debemos tener en cuenta. Otros datos importantes sería la hipoxemia, cuando el niño no oxigena adecuadamente. Cuando el niño tiene un episodio de cianosis que está a su lado, su boquita, sus mucosas o sus deditos, muy generalmente está asociado con hipoxemia, a no ser que tenga una enfermedad cardíaca de base. El dolor torácico puede ser un síntoma que debemos tener en cuenta, pero se presenta solamente en los niños mayores de 5 años generalmente. No está relacionado siempre con neumonía. No, esto no es una relación, pero debemos tener presente que si el niño se queja de dolor torácico, puede ser algún tipo de inflamación a nivel de las pleuras. Entonces sí requeriría ser evaluado. Cuando el niño tiene hipoxemia, como les escribo, puede tener un color azulado aquí en las mucosas, aquí en la boquita de este niño, se ve su color azulado por la hipoxemia o la baja oxigenación que tiene en su sangre. Este es un video que nos va a mostrar las retracciones en las costillitas, en el abdomen y el sonido de estridor que si se presenta con un cuadro respiratorio, debemos solicitar evaluación inmediatamente. Necesita ser evaluado por otorrinolaringólogo. Ahí podemos observar cómo se mueve muy rápido y el sonido que existía de fondo es un estridor que nos habla de obstrucción, inflamación, cierre de la vía aérea superior cuando no estaba presente anteriormente al cuadro viral. Porque existen otras causas de estridor que no es el tema en este momento, más sin embargo sí lo importante de aprender a reconocerlo. Necesita ser evaluado por otorrinolaringólogo, pero aquí el cuerpo va a demorar. Este es un sonido de estridor inspiratorio muy poco perceptible en el llanto de un bebé de 1 mes de edad. Okay. Ese es un sonido inspiratorio de obstrucción o inflamación de vía aérea superior. Este es la más común. Mi niño empieza con dificultad respiratoria, secundaria a un cuadro viral o un proceso de más de 3 días de fiebre y empieza a respirar así. Esto es indicativo que está usando músculos para respirar, para ayudarse a respirar. Se llaman tirajes subcortales, intercortales, y aquí su forma de respirar está aumentada, su frecuencia respiratoria está aumentada. Este otro es el mismo niño, es un poquito con más dificultad respiratoria, ya que la respiración no es tan rápida, empiezan a cansarse un poquito, pero existe el uso de los músculos accesorios que vemos como que tira, hunde las costillitas, mueve sus costillitas. Ante su presencia es evidente que debemos ser evaluados por nuestro pediatra, nuestro médico tratante, o en grado tal que necesitamos contactarlos, acudir al cuarto de urgencia inmediatamente. Cuando tenemos la inflamación dentro de los bronquios, como les mostraba en las imágenes previas, por la propia inflamación causada por el virus, la producción de mocos causada por el virus obstruye
los canales o los conductitos por donde pasa el aire. Entonces el aire va a pasar con dificultad y vamos a escuchar el sonido de sibilantes. Los primeros sonidos es lo normal. El último es el sonido del sibilante, el pitido. Volvamos a escuchar para poder escuchar el último sonido del pitido. Esa es una sibilante que podemos encontrar desde los niños asmáticos que tienen un proceso viral que hace que tengan una crisis de asma, o incluso en los niños menores de 2 años que tienen un proceso viral que hacen bronquiolitis, podemos encontrar este tipo de sonidos. Este tipo de sonido audible así a distancia por el padre o al acercarse al niño, es importante que requiere evaluación médica. No se puede quedar en su casa usted escuchando ese pitido y acostarse a dormir con su bebé con ese sonido. Este es un niño que muestra la clara cianosis. Él no se va a mover porque no es un video, pero es un sonido donde nos muestra una obstrucción de vía aérea superior e inferior. Lo podemos conocer, muchos de ustedes lo han conocido como el CRUP. Entonces, así suena, si ustedes escuchan este sonido. Se lo coloco nuevamente, a ver si lo podemos apreciar mejor. Vamos a ver. Este es otro sonido que es... Oye, papi. Este sonido nos muestra que hay mucha inflamación a nivel traqueal y este sonido tiene que ser evaluado. Es desencadenado por cuadros respiratorios, pero existe una patología de base que requiere ser estudiada. Porque como les mencionaba, la mayor cantidad de cuadros infecciosos virales son autolimitados, no son complicados. Cuando empiezan a aparecer este tipo de síntomas, o es que el germen es muy agresivo, hay mucha inflamación, o existe una patología de base que hay que estudiar. Oye, papi. Entonces, a manera de resumir, estos son los principales sonidos que es más factible poder explicarles o mostrarles por esta vía, con autorización de los padres, todo. Sin embargo, a manera de resumir, si mi bebé tiene menor de 5 años, ¿qué signos de alarma tengo que tener presentes si empezó una virosis, un cuadro viral, un catarrito? Tengo que estar presente si mi bebé respira bien o no respira bien. Si está respirando muy rápido, si se hunden las costillas al respirar o se hunden estos huequitos aquí al nivel del cuello, y se presentan diferentes ruidos extraños al respirar que yo no había escuchado previamente o que había escuchado previamente, pero se han acentuado con el cuadro vibral. Si mi bebé definitivamente todo lo que come lo vomita, y sobre todo si está asociada a la tos, pero vomita sin tolerar comer o beber, necesita ser evaluado. La fiebre, que no cede con la administración de medicamentos, fiebre persistente, que tiene más de 3 días de evolución. Y para aquellos pequeños que están muy irritables, que no paran de llorar, que no comen por la irritabilidad que tiene que ser evaluado. Si está muy decaído, el lado contrario, si está muy decaído, muy sonolento, duerme demasiado, tengo que estarlo despertando y casi obligándolo a comer porque está muy decaído, también tiene que ser evaluado. Generalmente pensamos, ha tosido mucho, hay que dejarlo dormir, está cansado, pero tienen que tener cuidado en este punto. Si el niño tienes que obligarlo a despertarte, tienes que estarlo moviendo, se mueve poco y está con mucho sueño, tiene que ser evaluado.
Y sobre todo si la fiebre está asociada a convulsiones o sencillamente convulsiones asociadas a los cuadros respiratorios o movimientos anormales de las extremidades o miembros inferiores asociados a un cuadro viral nuevo. También tiene que ser evaluado inmediatamente. Cuando un niño ya es mayor, ya es más grande, un escolar, un adolescente, incluso los adultos, puede aparecer entonces el dolor en el pecho al respirar o toser. Esto asociado a un cuadro respiratorio de varios días puede estar muy relacionado con inflamación de las pleuras, pleuritis, más que una neumonía. No hay una relación directa entre el dolor del pecho y neumonía en este caso. Si este adolescente o este escolar tiene dificultad para respirar, dificultad para pronunciar palabras o para hablar, para comunicarse, definitivo, tiene que ser evaluado. Este es un signo de alarma importante de dificultad respiratoria en este paciente. Igualmente el decaimiento y el cansancio excesivo. Otros signos de alarma que les voy a mencionar es la tos persistente más de 14 días, constante, todos los días, sin cese alguno, sobre todo una tos húmeda, productiva, suena como un viejito, como dicen los papás, tiene que ser evaluada y empezar a ser estudiada con los diferentes diagnósticos diferenciales a considerar una bronquitis bacteriana persistente que trae consecuencias a largo plazo, pero no es el temita del día de hoy. Entonces, si tengo a mi bebé con signos de dificultad respiratoria, ya lo llevé a evaluar, tengo que tener presente que existen ciertos, dentro de estos datos de alarma, ciertos datos de mayor gravedad, que es el que el bebé rechace el alimento, vomite persistente, esté muy apagadito y está haciendo pausas de la respiración. Respira y hace pausas prolongaditas, esto se llama apnea, o que cuando lo llevo a evaluar requiera oxígeno suplementario, esto generalmente va a requerir hospitalización. A veces nos preguntan, pero ¿por qué se tiene que quedar hospitalizado? Bueno, estos son los criterios clínicos de gravedad que generalmente el médico evalúa para tomar la decisión de dejarlo hospitalizado. Como les mencionaba, la neumonía es un proceso de inflamación del parénquima pulmonar. Todo el proceso infeccioso, moquitos, la liberación de mediadores que se da, va a ocupar el espacio aéreo y va a producir un compromiso variable del tejido pulmonar y en la vía aérea pequeña. Se diagnostica radiográficamente luego de la sospecha clínica y va a depender de la etiología de muy relacionada con la edad del paciente. Por ejemplo, las bacterias van a tomar importancia en las neumonías, sobre todo cuando se presentan en niños mayores de 5 años. La principal causa es el estreptococo neumonía y actualmente tenemos vacuna para esto. Las neumonías bacterianas están asociadas de acuerdo al grupo etario o la edad que tiene su paciente y van cambiando. Y para cada proceso infeccioso, si bien es cierto, tenemos un antibiótico que es un gol estándar, no todas las bacterias responden a estos antibióticos. Por esto es importante no automedicar en casa, porque mi pediatra me mandó hace un tiempo atrás este antibiótico, yo lo voy a volver a repetir, porque si vemos aquí, existe un número de bacterias diferentes que producen infecciones de vía aérea inferior conocidas como neumonías que van de acuerdo al grupo de edad y asimismo responden a diferentes agentes eh, de antibióticos, antimicrobianos. Cuando son niños pequeños, menores de 2 años, la mayoría son causados por cuadros virales. Y tenemos que tener presente que el virus respiratorio sincitial es muy frecuente en menores de 2 años. Produce bronquiolitis y es clásica que produzca estos datos de dificultad respiratoria que les he presentado previamente. Por eso tenemos que tenerlo presente en los niños menores de 2 años. Pero igualmente tenemos un sinnúmero de virus que afectan a los niños causando infecciones respiratorias de vía aérea superior y vía aérea inferior. Algunos producen más dificultad respiratoria que otros y no solamente es el sincital respiratorio, también existen otros virus. Sin embargo, no estamos haciendo pruebas para detectar qué virus es porque no es necesario a menos que el paciente tenga características precisas que necesita ser estudiado. Aspectos relevantes como papá para los cuadros infecciosos y los datos de alarma es el estado de vacunación de su bebé. Si usó antibiótico terapia reciente o si con todos los cuadros respiratorios hay que usar antibióticos.
tiene que ser estudiado o descartar por cuál es el motivo por el que se ha tenido que usar. La asistencia a las guarderías puede traer múltiples cuadros respiratorios, el doble de un niño cuidado en casa. Tienen que tenerlo en cuenta para que tengan tranquilidad, para que no se desesperen. Si mi bebé tiene una enfermedad de base, ya sea una enfermedad neuromuscular, una enfermedad pulmonar crónica o una cardiopatía, esto es un factor de riesgo para que evolucione un poquito más complicado y ahí en estos casos debe ser evaluado por su pediatra o su médico tratante. Aquel niño que está expuesto a humo constantemente, humo de tabaquismo, quema de basura o fábricas cercas, es importante tenerlo en cuenta al momento de evaluación de los cuadros respiratorios. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo factores de riesgo para una evolución grave? La mayoría son benignas, autolimitadas, son leves. Sin embargo, si yo vivo en un medio que está muy contaminado, con contaminación ambiental, con fábricas de autos, fábricas de industria de pinturas de autos, o de carbón, o tabaquismo, estos cuadros respiratorios pueden evolucionar más grave. O si tengo un programa de vacunación incompleta, si mi bebé es prematuro, es menor de 12 semanas, si ha tenido muy bajo peso al nacer o está desnutrido debajo de la curva de peso-talla, eh, deberíamos considerar ser evaluado ante los datos de alarma o cuadros respiratorios que no evolucionan de acuerdo a lo esperado. Si sus hermanitos asisten a guarderías o a colegio y el niño asiste a guardería o colegio, puede tener sobreinfecciones de 2 virus a la vez y esto tiende a complicar un poquito más los cuadros respiratorios. Cuando los niños son menores de 3 meses, definitivamente, y tienen un cuadro respiratorio, no pasarlo por alto tan desapercibido, generalmente esperar unos días, tener una comunicación seriada con su médico y pedir evaluación si ve alguno de los datos que hemos conversado. Estas otras cositas como prematuridad, alteraciones del neurodesarrollo, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, también a considerar. Muchas veces llegan a la consulta externa y llegan con datos de complicación, o sea, está ya complicada la infección y me dicen que fue el médico que los trató mal, el resfriado maltratado. Sin embargo, esta gráfica es para mostrarle que no precisamente es porque el médico los haya tratado mal. El grado de severidad depende del mismo paciente, de su sistema inmunológico, de cómo tiene su sistema inmunológico de barrera de protección. Se han tenido muchos cuadros respiratorios repetitivos que hacen que esa barrera de protección esté susceptible y depende de la agresividad del germen. Hay gérmenes más agresivos que producen datos de dificultad respiratoria muy rápido. No depende si el resfriado fue mal cuidado o no fue mal cuidado, sino de un intercambio de cosas entre el ambiente, las características propias del niño y la agresividad de la gente. Esto es importante y ya es para terminar, el ABC del manejo del hogar. ¿Cómo podemos tener un ABC del manejo del hogar? En medicina, nosotros nos aprendemos la mnemotecnia de cómo actuar en estados de emergencias de acuerdo a B y C. Pero en casa ustedes tienen 3 reglas básicas que deben poner en práctica desde el momento en que inician las infecciones respiratorias agudas. Y esto se conoce como el ABC del manejo del hogar. ¿En qué consiste? La alimentación adecuada. Frutas adecuadas que tengan contenido de vitamina C y otras. Hidratación adecuada. Si el niño lacta, toma fórmula o está con lactancia materna, tomar de forma más frecuente la lactancia materna o el agua o bebidas un poquito tibias para facilitar la expulsión del moco. Consulta oportuna viene siendo el C. Si tu hija o hijo presenta uno de los signos de alarma que hemos mencionado previamente, debes acudir a tu unidad de salud o a tu médico tratante. Esto es algo sencillo porque muchos pediatras o médicos le decimos, tiene que hidratarlo, limpiarle la nariz, limpiar las fosas nasales, porque primero los niños son respiradores nasales. Un micromoquito, una microsecreción que tengan en la nariz va a obstruir su proceso de inspiración y va a tener más uso de músculos accesorios y usted puede pensar que está con dificultad respiratoria, pero tiene una congestión nasal, que se los mencioné al inicio. Pero una fuerte recomendación es la hidratación y nutrición del niño adecuado en los cuadros respiratorios. Una medida sencilla que podemos hacer en nuestras casas.
Y en medidas generales de prevención del manejo es evite el contacto con personas con cuadros respiratorios. Evite lugares hacinados, aglomerados, lugares de juegos cerrados donde hay otros niños con cuadros respiratorios. Evitar el contacto con fumadores, ya sea fumadores activos o pasivos, tiene este bebé que evitar el contacto, porque esto va a representar una parálisis por su sistema respiratorio interno para los cilios que mueven esta bacteria y los defienden. Mantener las fosas nasales despejadas es importante. A veces es una batalla campal con los niños, no se puede, no quieren, doctor, usted no sabe cómo es esto, no lo voy a hacer, pero sin embargo en este caso no les puedes ayudar al niño a desobstruir sus fosas nasales, a disminuir la resistencia con la que entra el aire y que el niño pueda hacer un intercambio de su oxígeno mejor. Muchos niños a veces incluso tú lo oxigenas y tienen oxigenación baja y cuando limpias la fosa nasal, le pones suero salino, mejora. Entonces esto es una medida muy simple, a veces sí representa una batalla campal en casa, pero deben hacerlo. Y la hidratación es la clave, como se lo he mencionado, con una fuerte recomendación según los estudios. Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, piscina, patio, parque, protegerlo, secarlo bien, quitarle la ropita, no suministre medicamentos, mamá, antibióticos que ha otorgado previamente o jarables de libre venta para los niños sin que sean evaluados por un médico. Y es importante tener en cuenta que los jarabes para la tos expectorante no son recomendados para niños menores de 4 años, porque hacen que aumente la expectoración, suba la cantidad de secreción que va a obstruir la vía aérea y el niño no sabe expectorar y puede producir más vómitos o incluso una obstrucción súbita de la vía aérea, sin mencionar los efectos adversos que puede traer a nivel cardíaco. Lavarse las manos, las medidas generales que a ciencia cierta el COVID nos ha enseñado más medidas de protección y cuidados que nos pueden servir para otras cantidades de virus que también en algunos casos tienen consecuencias en la salud del niño. Lavarnos las manos constantemente, evitar contactos con las secreciones de otros niños o personas enfermas, mantener la distancia y ventilar a diario la casa y la habitación de los enfermos. Y sobre todo, verificar en conjunto con su pediatra su esquema de vacunación actualizado para evitar complicaciones en este momento. Gracias. Gracias, Vanessa. Pues la verdad que muy atinada tu conferencia en esta época de tantas gripes y cuadros respiratorios. Aquí tengo varias preguntas y animo a los participantes que si tienen más nos las pueden enviar a través de la sección de preguntas y respuestas o del chat y ahí yo las puedo leer. Aquí nos preguntan, si es normal 6 a 8 infecciones respiratorias por año en los niños que van a la escuela, que en los niños que no van a la escuela, ¿cuánto es lo habitual en los niños que van a las escuelitas? Se describe, sobre todo en un tratado, cuando me formé de neumología, decían 6 a 8 infecciones respiratorias, pero en las últimas revisiones sabemos que esas 6 a 8 infecciones respiratorias de tu niñito que puede tener normalmente en casa, si no tiene hermanitos que acudan a preescolar o a colegio, se puede duplicar, o sea, sería 8 por 2. Ese sería el número de infecciones que podrías tener en tu casa. Si sigues todas las medidas, tienes el esquema de vacunación y le das reposo a tu hijito en casa cuando está resfriado, cuando tiene fiebre, para que su sistema inmunológico dentro se recupere. Pero si lo sigues enviando continuamente, este número que se duplica puede llegar a 3 veces. Entonces ahí podríamos tener las complicaciones. Tengo dos preguntas más asociadas al mismo tema de la escuelita. Si el niño va a la escuelita entre el primer año y segundo año, bueno, que en Panamá también es bien común que se envíen a las escuelitas, y se resfría mucho, ¿es recomendable sacarlo por un tiempo de la escuelita? Aquí hay que hacer un equilibrio entre la evolución neurológica y el desarrollo social del niño. Si el niño requiere la interacción con otros niños para avanzar en algunos ítems que tiene de retraso y no ha presentado estas complicaciones que les mostraba en los videos,
propias, como neumonías, bronquiolitis repetitiva, o 3 episodios de estos datos de dificultad respiratoria y necesita ir al colegio porque está atrasadito en algunos ítems de su desarrollo, yo no le recomiendo sacarlo. Pero si el niño ha presentado datos de dificultad respiratoria en los resfriados o en los cuadros que ha presentado y tienden a evolucionar más a bronquitis, neumonía recurrente, y yo ahí en ese caso sí les recomiendo hacer una pausa. Y la última preguntita relacionada al tema de la escuelita. ¿Cuánto tiempo después del cuadro respiratorio lo puedo volver a mandar a la escuela? Pues esto es interesante porque la mayoría de los pacientes salen de la consulta y el niño tiene fiebre alta, mucha tos y me preguntan, doctora, ¿mañana puede ir al colegio o puede ir a la piscina? No, no puede ir al colegio. Mientras tenga fiebre y una tos activa, como cuando está iniciando el cuadro, no puede ir. Primero porque hay que cuidar a los otros niños y segundo porque tu sistema respiratorio interno de tu bebé está vulnerable, se está defendiendo de un virus. Y si tú lo llevas, se te va a sobreinfectar con otro y se te puede complicar. Entonces tienes que esperar que la fiebre desaparezca y evidente mejoría de los síntomas. Disminución importante de los síntomas antes de ir. Es importante saber que puede quedar una tos chiquitita, secuelar, persistente, y esa no es infecciosa, ahí lo puedes llevar. Pero si tienes fiebre y la parte aguda de tu cuadro, no lo puedes llevar. No deberías. No deberían. La próxima pregunta. ¿Siempre que hay pitito o sibilancias quiere decir que es asmático? No siempre que hay pititos y sibilancia quiere decir que es asmático. El asma es una patología de exclusión. O sea, el diagnóstico de asma es cuando ya tú has excluido todas las otras cosas. Y los virus que afectan la vía aérea inferior, como la bronquiolitis, que producen moco, obstruyen los conductitos de respiración, puede producir ese pitito y precisamente no significa que sea asmático. Y con un episodio de sibilantes tampoco puedes decir que es asmático. Entonces tienes que unir los antecedentes de la mamá, del papá, cómo se ha comportado en los cuadros virales el bebé y si tiene otra enfermedad de fondo. Pero no, con una sibilancia no puedes decir que tu hijito es asmático. Acá preguntan si cada vez que el niño tiene retracciones, debo llevar al niño al cuarto de urgencias o a que le evalúe un médico. Ok, las retracciones, que son cuando hunde las costillitas o hunden esta parte aquí arriba o a nivel del abdomen, es un dato claro de dificultad respiratoria. No se puede quedar en casa. Porque si bien es cierto, ya lo saqué hace 2 veces, le puse esta bombita, no pasó nada, pero si el germen que tienes en esta ocasión es más agresivo y pones en riesgo a tu vida, a tu hijo, o que quede hospitalizado en una sala de monitorización continua sencillamente porque no lo evaluó tu pediatra o el médico tratante, entonces cuando tenemos dificultad respiratoria, esto sí tenemos que tomarlo con cuidadito. Tirajes subcostales es datos de dificultad respiratoria y sí necesita ser evaluado. La próxima pregunta. ¿El virus incisional puede repetir en niños menores de 2 años? Sí, mamá, sí puede repetir. Él no causa memoria inmunológica. No te va a repetir en menos de 4 meses, pero sí puede repetir. Es más, te puede repetir todos los años dentro de la vida del niño menor de 2 años. Esta pregunta es súper interesante porque realmente nos las hacen bastante a los pediatras, asumo que a ustedes como neumólogos también. ¿Pueden las vacunas de influenza o el COVID causar infecciones respiratorias repetitivas? No, definitivamente que no. Puedes tener infecciones respiratorias repetitivas por las cositas que te he planteado en la charlita, en el temita, pero por la vacuna o por el COVID no te va a destruir tu sistema inmunitario y local interno para que tú produzcas esto. Así es. Y bueno, aquí es un comentario. Tengo una niña de 3 años y medio que es asmática, pero estoy teniendo problemas cada cierto tiempo porque le da tos seca, pero no constante, sino es esporádica. Asumo que es para alguna recomendación o comentario. Consulta que como tengo mucha probabilidad de tener asma bronquial y mi hijita ya ha tenido dificultad respiratoria y la estamos tratando como asma bronquial, con todos los cuadros virales
Incluso los que no tengan manifestación de aquí, de la vía inferior, les pongo mucho Ventolin. Entonces los niños están que quieren tumbar la casa, la consulta, todo, pero toda tos seca, aislada, que no tenga el sonido característico de vía inferior, sino es una tos irritativa, no requiere ser manejado con exceso de ventiladores, medicamentos para el asma. Y no significa que está en crisis todo el tiempo, porque la historia natural de un virus es que te tiene que producir tos, porque ese es el sistema de defensa de tu hijito, ¿sí? Bueno, Vanessa, esas son todas las preguntas. Muchas gracias por participar con nosotros. Esta charla queda grabada y la pueden ver o la pueden recomendar a los que sientan que la necesitan en nuestro canal de YouTube que se llama Sociedad Panameña de Pediatría. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @spponline, en Facebook también estamos y estamos en Twitter también. Muchas gracias y bueno, este tema pues estoy segura que va a ser de provecho para los que nos escucharon. Gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy, en esta mañana, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Geraldine, a ustedes por la invitación. Hasta luego.